Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Esta es una lección de doctrina fundamental. Necesario pues es estudiar esto, esta cuestión que ustedes están allí leyendo a través de esta proyección. Mateo 20:28. Allí el Señor dijo unas palabras según el registro de Mateo. Y Pablo en su carta a Timoteo capítulo 2, versículo 6, también. Y hay una pregunta relacionada con estos dos pasajes. Fíjense bien, esa es la cuestión que vamos a estar estudiando. ¿Cristo murió por todos los hombres o por muchos? ¿Por todos o por muchos? Miren, según estos dos pasajes, Cristo y Pablo hacen ciertas afirmaciones que algunos aparentemente, se podría decir que están en conflicto una con la otra. Sin embargo, y partiendo de la premisa o de la verdad o del principio que la Escritura no se contradice a sí misma, no está en conflicto con ella misma, ni estos dos pasajes enseñan dos doctrinas distintas y opuestas entre sí. Fíjense, cualquier interpretación que genere este conflicto es una interpretación errada, equivocada. Y obviamente tiene que ser pues desestimada, ¿no? Lo que debemos hacer es buscar la forma de ¿qué cosa? De armonizar, que concuerde, que concilien estos dos pasajes, que se haga compatible lo que ellos enseñan. Porque necesariamente estos dos pasajes, bueno, así lo creo, yo creo que es así, y es lo que voy a intentar hoy explicar según mi entendimiento y comprensión de las Escrituras. Yo creo que estos dos pasajes enseñan una sola y misma cosa. Por tanto, la proposición que voy a plantearles en esta lección es la que considero correcta y que logra la armonía adecuada y consistente con el Nuevo Testamento entre estas dos afirmaciones de las Escrituras. Debemos partir de este axioma. La Biblia no se contradice. Apunten eso. Juan, y apunta allí. Hijo, apunta esto. La Biblia no se contradice, se complementa. La Biblia no se contradice, se complementa. Es decir, sus partes se integran entre sí y se suman armoniosamente para hacerla completa y perfecta. El Salmo 119, si me acompañan con este texto de las Escrituras, el Salmo 119, 160 dice, la suma, fíjense, lo que dice el escritor inspirado, la suma, la integración, hijo,
juntar tu palabra, dice el texto, la suma de tu palabra es, ¿qué cosa? Es verdad. Por tanto, la Biblia se explica con más Biblia. La Biblia se explica con más Biblia. Fíjense, en el contexto de la condenación y la salvación, Pablo usa de forma paralela y equivalente las expresiones todos y muchos. ¿Para qué cosa? ¿Qué comunica Pablo cuando usa las expresiones todos y muchos en aquellos contextos donde él está tratando acerca de la condenación y la salvación? Bueno, él usa estas expresiones para decir que el pecado afecta negativamente a cualquier hombre, por un lado, y que la muerte de Cristo afecta positivamente a cualquier hombre. Es decir, fíjense esto, los términos todos y muchos se usan para hacer referencia a la universalidad de la condenación o de la salvación según el contexto bajo consideración. Es decir, la extensión o el alcance de la condenación, la extensión o el alcance de la salvación. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Porque estos dos versículos nos muestran precisamente esta verdad, este axioma de cómo el término todos y muchos en este contexto, en este de Romanos capítulo 5, se refiere a lo mismo. Porque no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Pablo, ustedes van a leer allí conmigo que Pablo, por un lado dice todos y luego muchos para referirse a lo mismo. Y yo entiendo que allí Pablo se refiere a la universalidad tanto de la condenación como de la salvación. Esa es la cuestión allí central y que yo quiero yo resaltar, ¿sí? O la cuestión que yo quiero resaltar en estos versículos. Fíjense, dice Pablo, así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación, noten, a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí Pablo usa la expresión todos los hombres, todos los hombres. Ahora noten el versículo 19. El 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, ¿se dan cuenta? Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos, noten, los muchos serán constituidos justos. Estas palabras de Pablo demuestran contundentemente que la muerte expiatoria de Cristo es de alcance universal, universal, así como también el pecado. Entonces, en este contexto, en estos dos versículos,
Vemos que primero Pablo usa la expresión todos los hombres, pero en el 19 usa los muchos, pero se refiere a lo mismo. Se refiere a lo mismo. Y el punto es eso. Universalmente, el pecado condena a cualquier hombre que peca. Pero la salvación beneficia a cualquier hombre que obedece el Evangelio de Cristo. Pero él habla en términos de todos y de muchos. Y la cuestión es esa, la universalidad tanto de la condenación como de la salvación. En ese contexto no hay diferencias allí. ¿Ok? Entendiendo esto, nos damos cuenta que la muerte expiatoria de Cristo, que es de alcance universal, así como la salvación, o más bien la condenación, perdón, su muerte expiatoria no es limitada, no está limitada solamente para algunos que son llamados los elegidos según el calvinismo. Aquí vemos claramente que la expresión todos los hombres equivale, es paralelo a muchos. Y muchos equivale a todos. Bueno, alguien podría decir, pero ¿cómo? Si todos no son muchos, ni muchos son todos. Bueno, eso es si interpretamos estas expresiones no en el sentido en que la Biblia los usa aquí. Pero Pablo no razona así, no está queriendo que entendamos eso así. No hay conflicto aquí. ¿Cómo es que todos son condenados por Adán, pero luego son muchos y luego cómo es que todos pueden ser salvos en Cristo y luego, no, siempre no todos, sino muchos? El punto allí es, y en armonía con otros textos de las Escrituras, del Evangelio, de la doctrina de Cristo, el punto aquí es la universalidad tanto de la condenación como de la salvación. Y si la salvación es universal por la muerte universal de Cristo, es decir, que puede alcanzar a cualquier hombre, se extiende a cualquier hombre sin discriminación, sin hacer acepción de persona. Entonces, ojo con esto, ojo mis hermanos. La expiación de Cristo no es limitada, no lo es, como afirman algunos equivocadamente. Algunos dicen, no, es que Él murió por muchos, no por todos. Pero Pablo está diciendo aquí, no, Él murió por todos y también por muchos. Y entiendo que la conclusión es esa, la universalidad de la expiación, de la muerte expiatoria de Cristo que hace posible que alcance a cualquier hombre. ¿Ok? Claro, si cumple las condiciones para ser salvo. Ahora, fíjense. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 6, así como otros pasajes similares, enseñan del alcance de la muerte expiatoria de Cristo. Seguimos con la misma línea de pensamiento del apóstol de Romanos 5. Ojo, no deseo que nos perdamos con la cuestión cuantitativa de si todos o muchos, no. Son términos que en este contexto se usan para hablar de la universalidad, tanto de la condenación como de la salvación. Pablo los usa de manera intercambiable, equivalente, paralela. ¿Ok? Allí. Entonces, como decía el título de la lección, donde cité yo 1 Timoteo capítulo 2, verso 6, este pasaje habla precisamente del alcance hasta dónde se extiende en el ámbito humano, entre los hombres,
¿Hasta dónde beneficia? ¿A quienes alcanza la muerte expiatoria de Cristo? A todos universalmente hablando. Dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por cuantos, dice, por todos. Lo mismo que dijo Pablo en Romanos 5, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Miren, la cuestión de Pablo en este pasaje a Timoteo y otros similares es que la muerte expiatoria de Cristo es de alcance universal, así como lo describe Pablo en Romanos 5, 18 y 19. Es decir, fíjense, este texto, Cecilia, a Timoteo y otros que hablan en esos términos de que Cristo murió por todos, que Él es el Salvador del mundo, etcétera, que se dio en rescate por todos, que derramó su sangre, etcétera. Este pasaje de Pablo a Timoteo habla de la amplitud de la cruz. ¿Qué tan grande es la cruz? Tan grande que todo el mundo puede potencialmente ser salvo a través de ello. Salvo el mundo. Fíjense, esto significa que el beneficio de la salvación está, ¿qué cosa? Disponible, está allí disponible al alcance de todo hombre. Nadie ha sido excluido, ni discriminado, ni segregado de ello. El don de la salvación es suficiente y amplio para todos. La redención está al alcance de todo hombre. Él solo debe tomarla. Dios le ofrece la salvación a todo el mundo y el hombre puede aceptarla o rechazarla, ¿sí? Pero la oferta es para todos, sin hacer Dios acepción de personas. Y esto es muy, muy necesario saberlo con precisión, con exactitud, para cuando estemos evangelizando, predicando el evangelio. Supongamos que a la hermana Ángeles alguien le pregunta, ¿puedo yo ser salva? Una vecina, sí. Otra vecina o vecino, ¿puedo yo ser salvo? Sí, tú también. Si le preguntan 100 personas, sí, también. Si le pregunta a todo el mundo, también. Todos pueden, si quieren, pueden ser salvos. Claro que pueden tomar del regalo, del don de la salvación. Es que Ángeles me dijeron que si yo no soy parte de los elegidos, no puedo ser, no soy salvo. De ese número limitado por los cuales solamente Cristo murió limitadamente por ellos, y no. Ángeles debe explicar que, o cualquiera de nosotros, que el sacrificio de Cristo es suficiente, amplio y alcanza a todo hombre. Y que una persona llegue a ser elegida, redimida cuando está en Cristo, cuando obedece el Evangelio. Ahí sí cambias tu estatus, tu condición. Pero cualquier pecador puede ser salvo. En Juan 3:16, ustedes saben lo que dice el texto seguramente. El punto del pasaje, o vamos a leer el texto para recordarlo, repasarlo y citarlo aquí. Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, en el contexto de esta lección,
El punto del pasaje es enseñarnos que el amor de Dios para dar vida eterna al hombre por medio de Cristo se extendió. Eso es lo que quería yo comunicar en base a lo que dice el texto. Se extendió y alcanzó a toda la humanidad pasada, presente y futura. El amor de Dios que hace posible que el hombre llegue a recibir vida eterna por medio de Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice la escritura, Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de él. Como Juan 3:16. Vale la pena resaltar que Juan 3:16, va en concordancia con Romanos 5, con 1 Timoteo capítulo 2, Juan 3:16 y ahora Juan 1:21. Son pasajes que hablan de la universalidad de la salvación. De la salvación. De tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo. No dice que amó a los elegidos calvinistas. No dice que amó solamente a aquellos supuestos escogidos antes de la fundación del mundo, que no son todos los hombres, sino a estos solamente. No dice así el texto, al mundo. Y luego Juan 1:29, este Cordero quita el pecado ¿de quién? Del mundo, no solamente de algunos, sino del mundo. El punto del pasaje es enseñarnos que su sacrificio no solo hace posible que la culpabilidad del hombre por el pecado sea removida totalmente, estoy hablando de Juan 1:29, sino que su alcance es para todo hombre, universal, es decir, cualquier pecador puede quitar su pecado, si quiere, porque todo hombre tiene acceso, fíjense, todo hombre tiene acceso a los beneficios de este sacrificio. Primera de Juan capítulo 1, versículo 2. Noten este pasaje. Este pasaje no solamente es claro, sumamente claro. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Sino que es una bomba atómica, hijo Saulo. Es una bomba atómica para aquellos que afirman que la expiación de Cristo es limitada. O fue limitada. ¿Sí? Dice, no, el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte sacrificial como cordero, esa expiación fue limitada. Limitada es decir, solamente para los elegidos calvinistas. ¿No? Dice el apóstol Juan, bajo inspiración, dice, y él, Jesucristo, según el verso 1, noten, fíjense bien, y él es la propiciación, es decir, el sacrificio de misericordia que hace posible la remisión, el perdón y el favor divino. Así entiendo lo que es la propiciación, que quita el pecado, que propicia, quita, aparta y justifica al pecador. Leo de nuevo, y él es la propiciación por nuestros pecados, se refiere a los cristianos, a los que ya se han beneficiado de la propiciación, del sacrificio propiciatorio. Es decir, el sacrificio que trae el favor y la misericordia y la reconciliación con Dios. Cristo, ¿no? Pero noten, fíjense, dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Miren cómo dice Juan, y no solamente, noten, vean ese detalle en la Reina Valera 60, dice, y no solamente por los nuestros, es decir, por los de los cristianos, sino que él también es la propiciación por los de todo el mundo, o sea, el resto de personas que no se han beneficiado de la muerte propiciatoria de Cristo.
Entonces fíjense cómo Juan habla de la universalidad de la propiciación, de la muerte propiciatoria de Cristo, pero luego allí resalta, hace una acotación indicando que hay de todo el mundo, hay unos que son los cristianos, como él, como Juan, discípulo de Cristo, que se ha beneficiado de tal favor divino. La universalidad de la propiciación y aquellos que la propiciación ya le es, ¿qué cosa? Un favor para ellos, un beneficio, mejor dicho, un beneficio para ellos. Ahora, noten el verso 1. Dice el versículo 1, hijitos míos, que son, estos hijitos son los nuestros, los nosotros del versículo 2, los cristianos. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿quiénes? Los cristianos. Y si alguno hubiere pecado, noten, por favor, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, en este contexto, ¿qué hace un abogado? ¿Qué hace este abogado? Él media a favor del pecador, reconcilia al pecador, busca la absolución, el indulto del juez de Dios. Me parece que en ese sentido Juan está explicando lo que es la propiciación en este contexto también. Así lo explica Juan. Juan explica que el sacrificio propiciatorio de Cristo es que Él es el abogado. Él apela a favor de nosotros, buscando el perdón de quienes, de toda la humanidad y ya de aquellos que se han beneficiado de este oficio, de esta función de Él, de este servicio de Cristo. Entonces los hijitos, los nuestros, los nosotros, se refiere a aquellos que esa función de abogado de Cristo en su muerte propiciatoria ya se han beneficiado de ello. Vaya, ya han sido indultados, absueltos, perdonados de sus pecados, hijo. Ya el abogado, Cristo, ya cumplió su papel con estos, con Juan y estos hermanos y nosotros. Estamos incluidos allí porque aceptamos los oficios, los buenos, maravillosos y merecedores oficios del abogado que ha propiciado nuestras culpas ante el juez. Interesante. Sin embargo, la función, el oficio allí de este abogado no se limita a los que ya han sido beneficiados, porque Juan aclara que Él es la propiciación, Él puede ser el abogado de cuántos más. ¿Qué dice Juan? De todo ¿qué? El mundo. Ahí está la universalidad de las bondades, los beneficios del abogado y su propiciación y de aquellos que ya se han beneficiado de ello. En el capítulo 4, verso 12 de la misma carta, capítulo 4, versículo 12, Juan, siendo él coherente con su enseñanza, coherente, Juan sigue en la misma línea de pensamiento, de verdad, de afirmación. No hay contradicción aquí, no hay conflicto, no hay nada aquí. Juan no está peleado consigo mismo, ni con Pablo, ni con el Señor Jesús. ¿Qué dice aquí? Lo mismo que dijeron los samaritanos, Saulo. Lo mismo que dijeron los samaritanos, Cecilia, que Él es el Salvador del mundo. Corrijo, 1 Juan 4, 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador, ¿de quién? Del mundo. Ahí está. ¿Salvador de cuántos? De todo el mundo, de todas las personas. Él puede ser el abogado, Él puede ser el sacrificio propiciatorio, Él puede ser
el Salvador de cualquier persona del mundo. Ahora, fíjense. Ya hemos visto, ya hemos considerado, sin lugar a dudas, en base a Romanos 5 y estos pasajes, y hay otros más, que seguramente ustedes pueden estar ahí pensando o pueden leer en algún momento. Es cierto, pues es cierto que la muerte de Cristo es universal en cuanto a su alcance y extensión. El sacrificio propiciatorio, dijo Juan, es por todo el mundo. Él es el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no hay duda. Sin embargo, fíjate Dianita, sin embargo, creo, Alfa, que hay un sentido, tía, hay un sentido en el siguiente pasaje. Hay un matiz aquí, Nando, hay un matiz, un sentido, un significado, una aplicación, Mimi, que podemos considerar para comprender más amplia y detalladamente la expresión de que Cristo murió por muchos, basada en Mateo 20:28. Vayan a Mateo 20:28. Porque este pasaje dice que el Hijo del Hombre, el Señor, nuestro Señor, el Maestro, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dicen algunos, ahí está, no es por todos. No es por todos, es por muchos. Y estos muchos, dicen algunos, los del movimiento de la Reforma, estas iglesias protestantes, calvinistas, bautistas, otros dicen, esos muchos son los elegidos de Dios. Los elegidos calvinistas, pues. Pero Romanos, ojo, oído el tambor. Romanos 5, versículos 18 y 19 nos muestra, nos explica que las expresiones por todos y por muchos significan lo mismo y tiene que ver con la universalidad tanto de la condenación y en este caso de la salvación. Así que no nos vayamos con la finta de lo que dicen algunos. Sin embargo, yo quiero colocar este sentido aquí. En esta expresión de Mateo 20:28. Yo me he encontrado con personas. Recuerdo en Venezuela, allá en la ciudad donde nací, en Maracay. Estábamos evangelizando en la calle y me encontré, o como dicen aquí, me topé con unos amigos que estaban allí. Ellos se acercaron porque nosotros estábamos evangelizando y llegamos a este punto. Y este hombre concluyó, a ver, si Cristo murió por todos, según tú, Juan 3:16, todos estos pasajes, y este de Mateo 20:28, entonces, ¿cómo lo entendemos? Porque aquí dice que murió por muchos, que Él dio su vida en rescate por muchos. Y la reacción inmediata de él fue, no, esto es una contradicción aquí. Aquí hay una contradicción. Jesús, Pablo, aquí, Juan, se están contradiciendo entre ellos. ¿Es así o qué? Le dije, no. Nunca debe ser visto así, considerado así. Le dije, tal vez tu interpretación calvinista, por supuesto que era calvinista, sea la errada. Y es posible que ustedes se encuentren con ese tipo de personas donde a la primera de una le dice, no, eso, entonces no hay que creer en la Biblia porque aquí hay un conflicto entre estos pasajes. Pero por más que le cité Romanos 5,
Y le mostré allí de manera, está claro allí, que Pablo usa estos términos indicando la universalidad de la salvación, no quiso aceptarlo. Pero les decía que yo creo que hay un sentido que podemos considerar para comprender más amplia y detalladamente la expresión de que Cristo murió por muchos y que va en armonía, hijo, con la universalidad del rescate de Cristo, según Timoteo. Porque Timoteo dice que él se dio en rescate por todos, ¿cierto? Si regresamos al texto de 1 Timoteo, dice que el Señor Jesús, Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos. Pero Mateo 20, 28 dice que él iba a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, aparte de lo que ya he explicado y de los textos que ya he citado, sobre todo el de Romanos 5, permítame compartirles este otro sentido y aplicación de la frase por muchos, y que va en concordancia, en armonía con la universalidad de la salvación, dicha por Pablo en Timoteo o en otros pasajes. Miren, ¿en qué sentido podríamos nosotros considerar o tener en cuenta o darle, cómo podríamos entender la expresión por muchos? Que está en Mateo, en Marcos, en la carta a los Hebreos. A ver, ¿sí? De modo tal que esa comprensión, ese entendimiento, ese sentido no choque, no esté en conflicto, no contradiga a 1 Timoteo, Juan 3, 1 Juan, etcétera, que hablan de la universalidad del sacrificio de Cristo. Bueno, yo tengo la convicción, la persuasión de que la expresión por muchos puede tener el sentido, escuchen, puede tener el sentido, el significado con respecto al número indefinido de pecadores que, por obedecer el Evangelio, los beneficios de la muerte redentora de Cristo se han impartido, se han aplicado eficazmente solo a ellos. En otras palabras, Cristo murió por muchos porque esa expresión se refiere por muchos a que Él aplica el rescate de la culpabilidad del pecado única y exclusivamente a los que obedecen el Evangelio. Él iba a rescatar, daría su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes son esos? Los que han obedecido el Evangelio, o los que obedecen el Evangelio. Los muchos son ¿quiénes? Los obedientes al Evangelio. De modo tal que la muerte de Cristo ha sido eficaz allí a ellos. Se les ha aplicado los beneficios, se les ha impartido, se les ha dado, se les ha adjudicado los beneficios de la muerte de Cristo. Y ustedes saben que no todos obedecen el Evangelio. Fíjense, Romanos capítulo 10, verso 16. Romanos 10, 16. Aquí Pablo nos aclara que ciertamente no todos obedecen el Evangelio. Pero hay ángeles, hay un número indefinido de personas, que sí han obedecido el Evangelio, y ese es el sentido que yo estoy aquí
dándole la expresión por muchos. Yo daría mi vida en rescate por muchos. Ah, claro que sí, Señor. Aunque tu salvación la ofreces a todo el mundo, hay cierto número de personas que se han apropiado eficazmente de tu sacrificio porque han obedecido el santo evangelio tuyo. Y ciertamente tu muerte ha sido bendita, beneficiosa, ha favorecido a estos obedientes. Como dice Pablo, no todos obedecen el evangelio. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pero hay quienes sí, y ese número indefinido, yo entiendo, Cristo les llama los muchos, que su muerte, en la cual su muerte ha sido eficaz. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, también el apóstol Pedro nos aclara, fíjate Saulo, nos aclara lo mismo que Pablo, hijo. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, es decir, por los cristianos, la iglesia, el reino del Señor, ¿cuál será el fin de aquellos? Subrayen, ¿quiénes son esos aquellos? ¿Quiénes son esos aquellos? Dice el texto, aquellos que no obedecen el evangelio de Cristo. Entonces esos muchos, entiendo, habla, describe, califica a estos, a los que han obedecido el evangelio. Por tanto, como dice aquí, los muchos son los obedientes al evangelio y no todos los hombres obedecen. Sobre estos obedientes la redención fue poderosamente eficaz, es decir, se produjo efectivamente y sin falta alguna el efecto del perdón y de la reconciliación con Dios en ellos. Miren, un ejemplo. Cuando se predicó por primera vez el evangelio, Dianita, en Hechos capítulo 2, fíjate, hijo, aunque la oferta, la predicación, la enseñanza, la invitación era universal a todos los judíos allí, en ese sentido, la muerte propiciatoria, expiatoria de Cristo era ofrecida ahí obviamente a todos los que estaban allí. Solo cierto número, casi 3,000, obedecieron. Pero miren cómo Lucas describe a estos muchos que obedecieron, a este número de gente que obedeció, por los cuales la muerte de Cristo fue eficaz, claro, tuvo valor en ellos, claro, fue útil, beneficiosa la muerte de Jesús en ellos, claro. No fueron todos, pero fueron varios, muchos. Dice Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que, noten, fíjate Cecilia, los que, Hechos 2:41, hijo, tía, Juani, los que, no fueron todos los judíos que estaban allí. De todos ellos, los que aceptaron el mensaje apostólico, dice aquí, los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, ahí recibir es que le dieron bienvenida, cabida, cierto, es así, claro, lo aceptamos. Y les caló, y les dio mandamientos, Pedro, y dijo, debemos hacerlo, claro que si nos sometemos. Dice el texto, los que no eran todos, recibieron su palabra, fueron bautizados. Esa cantidad, como ¿cuántas? 3,000, ¿no? Casi 3,000 dice el pasaje, ¿no? Como 3,000 personas entran en la clasificación de Jesús cuando dijo,
que él moriría por muchos. La invitación era para todos los judíos, pero solo los que se sometieron a la palabra de los apóstoles, se bautizaron, recibieron el perdón. Ellos fueron parte de esos muchos por los cuales Cristo moriría eficazmente. El escritor a los hebreos afirma que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí está, de muchos. Pero ya sabemos que esos muchos se refiere a los que han obedecido el evangelio en esto que yo estoy aquí explicando, en este planteamiento aquí. Claro que él murió por todos, pero estos muchos son estos que han recibido el perdón. Aquellos que son salvos y esperan su segunda venida. Hebreos 9:28. Vamos a leer con cuidado. Y dice en mi país, con ojo de águila, con lupa también decimos allá, el texto. Fíjense, ¿quiénes son estos dianitas llamados muchos? Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, universalmente hablando en cuanto a la oferta, pero eficazmente para los que han obedecido. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los. ¿Quiénes son esos los? Los que le esperan. ¿Quiénes son esos? Los que se han beneficiado de la muerte expiatoria de Cristo, propiciatoria, aquellos que se beneficiaron del perdón de que Él llevó el pecado de ellos, los muchos, es decir, los obedientes en este caso. Cristo murió por todos en cuanto a la extensión, en cuanto al alcance de su muerte, llevó los pecados de todos. Pero en cuanto a la eficacia de su muerte, se refiere a estos muchos. Y estos muchos aquí son los que lo esperan. Que no son todos los hombres. No son todos los hombres. Aquí habla de para salvar a los. ¿Quiénes son? Los que le esperan. ¿Quiénes son esos? Por quienes Cristo ciertamente murió eficazmente. Es decir, impartió el perdón por la obediencia al evangelio. Los que le esperan. Por tanto, y cuando Cristo afirmó que daría su vida en rescate por muchos, entiendo, puede aplicarse a todos aquellos que reciben los beneficios de su muerte porque eligieron obedecer el santo evangelio. La salvación en ellos ha sido segura y garantizada porque ciertamente el Señor salva a los que obedecen. ¿A quiénes salva el Señor? A quienes, dice el texto, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le... ¿Qué cosa? Fíjate, Juan y tía, dice el texto, Saulo, ¿a quiénes salvará el Señor? ¿A quiénes salva ahora, en este tiempo, y salvará en el futuro? A los que le obedecen. Estos son esos muchos sobre quienes la muerte de Cristo ha sido eficaz, porque han obedecido el evangelio. Por tanto, la eficacia, la virtud y el poder de la redención está en la cruz. Fíjense, la eficacia de la redención está en la cruz, pero la efectividad, la impartición, la aplicación de esos beneficios está en el corazón de aquellos que obedecen el evangelio. En el corazón de aquellos que obedecen el evangelio. Reflexión final. Los dos pasajes, las dos enseñanzas, Mateo 20:28, por muchos, y 1 Timoteo capítulo 2, verso 6, por todos, son dimensiones de una misma verdad. Un pasaje, 1 Timoteo capítulo 2, verso 6, nos habla del alcance o la amplitud de la cruz,
La salvación está disponible para todos. El otro pasaje, Mateo 28. Nos habla de la eficacia de la cruz. Cristo realmente salva al que le obedece. Por tanto, ambas afirmaciones son gloriosamente ciertas. ¿Y saben qué hace Pablo? El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, junta y armoniza estas dos verdades en un solo enunciado, indicándonos con esto que ambas afirmaciones de la Escritura no se contradicen, sino que se complementan, haciendo el apóstol Pablo una compatibilidad perfecta de ambas verdades y comunicando íntegramente la voluntad divina. Ahí está el pasaje. Ese pasaje en la PDT, estoy usando la PDT, también en la Reina Valera 60, en cualquiera de estas que yo regularmente uso. Miren lo que afirma Pablo, en lo que él enuncia aquí, lo que él postula. Hablando del Señor, dice, Él es Salvador. Él es Salvador de todos los seres humanos. Ahí está la universalidad de su muerte, que fue ofrecido por todos. Él es el Salvador, Él está en esa posición. Él no ha hecho acepción de personas ni discriminación, ni su sacrificio está limitado a algunos llamados elegidos calvinistas. No. Él es Salvador de todos los seres humanos, pero, noten, pero particularmente de aquellos. ¿Quiénes son esos aquellos? Aquellos que creen o que han obedecido, obedecen el Evangelio. Le obedecen a Él o creen en Él. Aquí vemos la eficacia de la salvación. La eficacia de la obra del Salvador, de su obra en la cruz. Él, en cuanto a lo que Él puede potencialmente hacer con cualquier pecador, Él es el Salvador de todos. Cualquiera puede ser salvo por medio de Él. Ahí está la universalidad de su obra. Pero luego la eficacia de su obra. Es decir, quienes han creído o han obedecido, le han obedecido a Él, Él ha impartido su salvación a ellos. Ellos la han recibido. Ahí está la cuestión particular, especial, mayormente traduce la Reina Valera 60, principalmente otras versiones. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya expliqué en cuanto a la eficacia de la salvación. Los todos y los muchos. Me parece, pues, entiendo, que el texto transmite eso. Los todos y los muchos. Y así hay una armonía perfecta en estas dos verdades de las Sagradas Escrituras. Padre, tu palabra es mi delicia y mi sola.